Capítulo 5. El dolor del barro. Ubicación: la Gruta de los Ecos, Montes Sagros. Tiempo: la noche de la creación, 12.000 años antes del presente. En la tribu de los primates del río había uno que era diferente. No era el más fuerte. Ese era el grande, el macho alfa que lideraba las partidas de caza. No era el más rápido, pero tenía una cualidad que la naturaleza aún no había premiado con la supervivencia: la obsesión por el detalle. Mientras los demás miraban al suelo buscando huellas de bestias o raíces comestibles, él miraba las formas que hacían las nubes al chocar contra los picos nevados. Notaba cómo la luz cambiaba de color al atravesar el hielo. Lo llamaban el que mira. Esa noche, bajo la tormenta de nieve que azotaba el valle, la tribu dormía apelotonada para conservar el calor. El que mira estaba despierto, fascinado por el silbido del viento. Entonces el cielo se rompió. No fue un trueno, fue un zumbido eléctrico que hizo vibrar sus dientes. Cael y Torán descendieron de la oscuridad, deslizándose por la pendiente nevada con una velocidad antinatural. No caminaban sobre la nieve. Sus botas parecían flotar sobre ella. El ataque fue un borrón de movimiento eficiente. El grande se levantó con un rugido, empuñando su lanza. Cael simplemente extendió la mano. Un destello azul salió de su garra de metal. El alfa cayó al suelo, convulsionando una vez antes de quedar inmóvil, con los ojos en blanco. La hembra joven, la que tejía hierba, intentó huir hacia el fondo de la cueva. Torán la interceptó. No la golpeó. Le tocó el cuello con un pequeño objeto plateado. Ella se desplomó en sus brazos como si le hubieran cortado los tendones. El resto de la tribu chilló y se dispersó en pánico ciego, corriendo hacia la espesura helada para salvar el pellejo. El instinto dictaba huir. El miedo era el único instinto que reconocían en ese momento. Pero el que mira no huyó. Su instinto de supervivencia luchó violentamente contra su curiosidad. Se lanzó a pecho tierra detrás de un bloque de hielo y se cubrió con una piel vieja para ocultar su olor. Sus ojos, oscuros y vibrantes, se clavaron en la escena. Vio a los seres pálidos. Eran altos, algunos con barba, envueltos en pieles extrañas que brillaban con una luz interna tenue. No tenían olor a animal, ni a sudor rancio. Olían a tormenta, ozono y a piedra quemada. Vio cómo envolvían a el grande y a la hembra en una telaraña brillante que no se rompía. Vio cómo cargaban los cuerpos con un esfuerzo que parecía mecánico y comenzaban a subir hacia la zona prohibida, hacia las colinas de piedra caliza donde ningún primate se atrevería a ir porque allí la montaña hablaba. El que mira tomó la decisión que cambiaría la historia de su especie. No corrió hacia la seguridad de la manada. Se puso en pie, agazapado, ignorando el frío que le mordía los pies descalzos, y comenzó a seguirlos. El refugio de los astronautas era la Gruta de los Ecos. Para el primate era la boca de un monstruo de piedra, pero conocía una entrada superior, una chimenea natural estrecha por donde salía el humo, que daba a una cornisa alta, oculta en las sombras del techo de la caverna. El testigo trepó, silencioso como una araña, y se acomodó en la cornisa. Desde allí tenía una vista perfecta del quirófano. Abajo, en la oscuridad de la cueva, los seres pálidos habían creado un milagro. Habían levantado una estructura transparente, una burbuja de aislamiento estéril que brillaba en medio de la suciedad de la cueva. Y dentro de ella había atrapado un pedazo de sol, una luz azul, fría y constante, que no quemaba ni humeaba como el fuego de leña. Iluminaba cada rincón con una claridad quirúrgica. El que mira contuvo el aliento. Sus ojos grabaron la imagen para siempre. La luz azul, la cueva negra, las figuras altas moviéndose alrededor de sus dos parientes dormidos que yacían sobre mesas de piedra. «Conecten los escáneres», ordenó Mirea abajo. Su voz resonó en la cueva, un sonido articulado y complejo que el primate no entendía, pero que sonaba a poder. El testigo vio a la hembra pálida, Mirea, mover las manos sobre una tabla de piedra que brillaba con luz propia, la tableta. Vio líneas de colores flotando en el aire sobre los cuerpos de sus amigos. Espíritus, pensó el primate. Están sacándoles el espíritu.
Pero no era espíritu, era el mapa del genoma. Iniciando secuencia de edición, dijo Mirea. Su rostro estaba iluminado por la proyección holográfica del ADN. Las regiones no codificantes están accesibles. El espacio vacío del genoma está listo para la escritura. Haren le pasó un inyector neumático. ¿Estás segura de la carga viral?, preguntó Haren. Es un retrovirus de diseño, Haren. Va a entrar en el núcleo de cada célula madre. No va a cortar nada. Va a rellenar el silencio. Va a insertar nuestras instrucciones en los huecos donde la naturaleza no escribió nada. Mirea cargó el inyector con un vial de líquido violeta oscuro, casi negro. Esto romperá su equilibrio estático. Haremos que su cerebro sea más plástico, más ambicioso. Desde su altura, el testigo vio el brillo dorado del líquido. Le pareció miel líquida o sangre de estrella. Vio a la diosa inclinarse sobre el grande. Vio el momento exacto en que la aguja penetró la carne del cuello. El que mira se estremeció, sintiendo un pinchazo fantasma en su propia garganta. Se llevó la mano al cuello, pero no emitió sonido. Tenía que ver, tenía que saber. Entonces empezaron los espasmos. El efecto del retrovirus fue violento. La reescritura genética no era un proceso suave, era una batalla celular. Los cuerpos de los primates abajo se arquearon, tensando las correas que los sujetaban. Sus músculos se contraían bajo la piel como si algo vivo se moviera por debajo. El que mira se tapó las orejas, aterrorizado por los aullidos ahogados de dolor de sus congéneres. Quiso huir. Sus músculos se tensaron para saltar y correr hacia la nieve, pero algo lo detuvo. Vio que los seres pálidos no estaban matando a su presa. No había sangre derramada. No había cuchillos de piedra cortando carne para comer. Estaban cambiándolos. Pasaron las horas. 1, 2, 3, 6. El testigo no se movió. Ignoró el frío de la roca que le entumecía las piernas. Vio lo imposible. Vio cómo la estructura facial del grande cambiaba sutilmente. La mandíbula prominente diseñada para morder hueso crudo parecía retraerse milímetro a milímetro, crujiendo para dejar espacio a una caja craneal que se expandía hacia arriba. Vio cómo su piel, antes gruesa y curtida, parecía volverse más fina, más sensible, más parecida a la de los dioses. Está moldeando la arcilla, pensó el testigo, usando la única metáfora que conocía, como cuando él daba forma al barro en la orilla del río para hacer cuencos. Los dioses estaban moldeando la carne viva. Abajo, Mira trabajaba con una precisión obsesiva sobre el cuerpo de El Grande. Sus manos enguantadas se movían sobre la consola médica, ajustando los parámetros del inyector molecular. La estructura base es compatible, murmuró Mirea, con la voz amplificada por la acústica de la cueva. Tienen 46 cromosomas, 23 pares. Es idéntico a nuestra estructura numérica. La naturaleza ya hizo el trabajo pesado en esta especie, Kael. Tienen el chasis perfecto. Entonces, ¿por qué siguen viviendo en el barro?, preguntó Kael. ¿Por qué no han mirado hacia arriba? Porque el chasis no tiene conductor, respondió Mirea. Su genoma está limpio, estable. Tienen un 98% de ADN no codificante que está silente. Es espacio libre en el disco duro. Mirea tomó un vial de cristal reforzado. El líquido en su interior no era dorado, sino de un color violeta oscuro, casi negro, que parecía absorber la luz de la lámpara. Era el suero de enlace. Voy a llenar ese vacío, dijo Mirea. Voy a insertar el código de Aion en esas regiones inactivas. No voy a cambiar su cuerpo. Voy a hackear su propósito. El testigo desde las alturas vio cómo la aguja penetraba en la base del cráneo del hombre dormido. Vio cómo el líquido oscuro entraba en su cuerpo. No hubo sangre, hubo una vibración. El cuerpo de El Grande se arqueó violentamente, recibiendo el software de la ambición, la ansiedad y la creatividad técnica, sobreescribiendo sus instintos de simple supervivencia. Finalmente el silencio volvió a la cueva. Las convulsiones cesaron. El testigo se asomó más al borde de la cornisa, arriesgando su vida para ver el final de la ceremonia. Kael entró en la burbuja de luz. Soltó las correas. El ser que estaba en la mesa se sentó. El que mira jadeó. Ya no era El Grande, era otra cosa. Sus ojos se abrieron.
Ya no tenía la mirada plana y reactiva de un depredador. Tenía una profundidad vertiginosa, una luz de conciencia que ningún animal poseía. El nuevo ser miró sus manos, movió sus dedos, no como garras, sino como instrumentos de precisión, y luego intentó hablar. Resonó en la cueva. El primate testigo sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Ese sonido no era un gruñido, era fonación controlada, era el inicio del lenguaje, era el sonido que hacían los dioses. Habían puesto un espíritu de Dios dentro del cuerpo de un hombre. El dios líder, Cael, se acercó a la criatura nueva. El testigo vio cómo el dios extendía la mano y le levantaba la barbilla al grande para mirarla hacia arriba, hacia la grieta en el techo de la cueva donde se veían las estrellas lejanas del invierno. Cael lo observó. Era una criatura de carbono y agua moldeada con biología resistente de este planeta helado, pero con el software secreto de las estrellas. En tu lengua futura, dijo Cael, casi para sí mismo, pero asegurándose de que Adán escuchara la vibración de las palabras, dirán que tu nombre viene de humus, que significa tierra, porque de ahí te sacamos, del barro sucio. Cael alzó la vista hacia la tormenta que sacudía la entrada de la cueva. Era un mundo hostil, caótico, gobernado por la violencia de la geología bruta y la entropía. Y porque fuiste hecho de tierra, ese será el nombre de tu mundo. Tierra, sentenció Cael, bautizando el planeta con el estigma de su propia composición material. Un nombre adecuado para esta roca perturbadora donde la conciencia tiene que luchar para salir del lodo. Cael hizo una pausa solemne, regresando su mirada al híbrido. Pero mi especie se llama human. En mi lengua eso significa la luz consciente. Cael tocó la frente del hombre nuevo. Les regalo su nombre, Adán, para que aún estén hechos de tierra, humus. Nunca olviden que su destino es ser humanos. Son el puente entre el suelo y el cielo. No son animales. Son arquitectos en potencia. No son humanos, refunfuñó Torán desde la penumbra, rompiendo el misticismo del momento. Su voz sonó casi peyorativa. Son híbridos, nehumanos si prefieres, pero no son como nosotros. Cael ignoró la corrección técnica aunque sabía que el ingeniero tenía razón. La distinción sería eterna. Cael sonrió, una sonrisa de capataz que evalúa una herramienta recién forjada. Levántate, Adán, ordenó. La siesta ha terminado. Tienes trabajo que hacer. Los dioses ayudaron a las nuevas criaturas a bajar de las mesas. Eran altos, erguidos, desnudos y vulnerables al frío, pero emanaban un poder extraño. Ya no titiritaban por instinto, miraban el frío con desafío. Los seres pálidos comenzaron a recoger sus luces y sus máquinas extrañas. Guiaron a Adán y Eva hacia la salida de la cueva, hacia el amanecer gris que despuntaba afuera sobre la nieve. La cueva quedó en silencio y a oscuras, salvo por una pequeña lámpara desechable que habían dejado atrás y que parpadeaba moribunda. Solo entonces, el que mira se atrevió a moverse. Bajó de la cornisa, temblando, con las extremidades entumecidas por horas de inmovilidad. Caminó hacia el lugar donde había estado la burbuja de luz. El suelo estaba manchado de fluidos extraños y mechones de pelo. El pelo enmarañado que se le había caído a El Grande durante la transformación. El que mira tocó el pelo. Era real. No había sido un sueño. Sus amigos habían muerto y en su lugar habían nacido extraños. El testigo sintió la presión en el pecho, una necesidad urgente, dolorosa, que nunca había sentido antes. Si él moría de frío en la montaña mañana, nadie sabría esto. Nadie sabría que los humanos venían de las agujas de oro de los seres del cielo. Nadie sabría que no eran hijos de la naturaleza, sino hijos del laboratorio. Tenía que contarlo. No tenía palabras complejas, no tenía escritura, pero tenía ojos y tenía manos y tenía la pared. Corrió hacia el fondo de la cueva donde había un depósito de ocre rojo y carbón vegetal de las hogueras antiguas. Tomó un pedazo de carbón con su mano temblorosa. Se acercó a la pared más lisa de la bóveda, la que quedaba protegida de la humedad y el tiempo. Cerró los ojos un momento, evocando la imagen que le había quemado la mente. 5 figuras altas con cabezas brillantes, los cascos o halos de luz.
2 figuras acostadas en mesas, líneas de luz que conectaban a los dioses con los durmientes, y arriba, en el cielo de piedra, dibujé el objeto que había visto caer días atrás, un pájaro de fuego y metal roto incrustado en la montaña, y una doble hélice, 2 serpientes entrelazadas que Miré había proyectado en el aire, el ADN, aunque él solo pudo dibujarlas como 2 líneas cruzadas. El que mira comenzó a trazar la primera línea con fuerza, rompiendo el carbón contra la roca. No era un artista, era un notario. Era el primer periodista de la historia. Estaba redactando con piedra, ceniza y sangre la primera crónica de la especie humana. Estaba dejando la prueba del crimen para que, miles de años después, alguien mirara esa pared en la oscuridad y entendiera por qué los humanos nunca encajaron en este mundo.